un mensaje que se llama Consejos para nosotros. Aunque el primer título que yo le puse fue Hermosos Consejos. Amén. Porque hay consejos y hay consejos que son más extraordinarios o más hermosos. Amén. Y las escrituras son atemporales. ¿Sabe lo que significa atemporal? Sin tiempo definido. ¿Sí? Las escrituras no tienen un tiempo de caducidad. Ellas mismas dan evidencia acerca de que pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. ¿Sí? Como la escritura es atemporal, significa que los consejos que fueron dados hace varios siglos atrás siguen estando vigentes para la iglesia de hoy en día, para el cristiano de hoy en día. Puede cambiar la sociedad, pueden cambiar las modas, pueden cambiarse los modelos, pero la esencia de la escritura es inmutable, no cambia. ¿Sí? La esencia de las escrituras permanecen. Amén. Así que cuando yo me refiero a estos consejos, son consejos que nos van a ayudar a nosotros como creyentes hoy en día. Y para eso quiero llevarlo la carta que el apóstol Pablo escribió estando preso. Se infiere que fue cuando estuvo preso en Roma, a la iglesia que estaba en Filipos, la iglesia de Filipenses. Por favor, vaya a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Bendecimos la vida de quienes nos acompañan por primera, por segunda vez. Cuando veo sillas vacías, Filipenses capítulo 4, me da mucho gozo en el Señor. Y usted va a decir, ¿por qué le da gozo ver las sillas vacías? Porque significa que hay bastante trabajo. Amén. Y que podemos llenar esas sillas ganando almas para Cristo. Amén. Naturalmente hay algunas sillas vacías el día de hoy porque hay hermanos que por alguna razón de causa de fuerza mayor hoy no pudieron estar. Pero eso significa que la iglesia también está llamada a activarse. Amén. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 4 del versículo 1 al 7. Le voy a invitar por favor que se ponga sobre sus pies. Y vamos a leer juntos en voz alta la palabra del Señor y Dios. Dice en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos, Padre, que tu palabra hoy, Señor, como siempre, profundice en nuestra vida.
No queremos ser tan solamente oidores, sino hacedores. Señor, nuestros pensamientos sean instruidos por el Espíritu Santo. Tu palabra dice que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda la verdad, porque nos hará recordar todas aquellas cosas que tú enseñaste. Que no hable el hombre, que hable tu palabra, que edifique nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Ponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en tus manos, Señor, y quita todo aquello que pudiera robar nuestra atención. Te damos gracias, gracias Cristo, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya, siéntese por favor. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, el primer versículo, mire que el apóstol Pablo fue el hombre de mayor influencia para la iglesia naciente, ¿sí? Si usted lee el Nuevo Testamento, hay muchas epístolas escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pedro solamente tiene primera y segunda de Pedro, y se atribuye que el escritor del Evangelio de Marcos fue Juan Marcos, el que era sobrino de Bernabé y ayudante del apóstol Pedro. Lucas era también discípulo y compañero de milicia del apóstol Pablo, el escritor del Evangelio de Lucas y el escritor de Hechos, ¿sí? Y Mateo, se atribuye la escritura de Mateo al apóstol Mateo, o llamado Leví, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo es uno de los hombres de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Él escribió la carta a la iglesia de Corinto, él escribió la carta a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, escribió también a la iglesia de Filipos, Colosense, la iglesia de Colosas, escribió a la iglesia de Roma, ¿sí? Romanos. Entonces vemos que tuvo una gran influencia, pero se dice, quienes estudian la palabra, que la carta que escribió a la iglesia de Filipos es una carta de amistad y de exhortación. Por eso es que en el primer versículo el apóstol Pablo empieza externando lo que esta iglesia significa para él de forma personal. Las palabras que le externa a la iglesia de Filipos no la ve usted reflejada en Corintios, en Tesalonicenses, en Colosenses. Estas palabras que dice: hermanos míos, amados y deseados. El apóstol Pablo estaba preso, se infiere que en Roma. Es una de las cartas que escribió en la prisión, y la escribió para la iglesia con la cual él sentía un apego mayor. Por eso es que cuando yo les decía, cuando titulé este tema, primero vino a mi corazón titularle hermosos consejos, porque lo que está haciendo el apóstol Pablo es externarle estos consejos, y muestra un corazón de amistad, un corazón de agradecimiento, que expresa lo mejor para la iglesia. Por eso es que empieza diciendo así: que hermanos míos, amados y deseados, ¿sí? Gozo y corona mía.
el apóstol Pablo no se refiere en ese momento a una corona como usted y yo nos la imaginábamos, porque el apóstol Pablo, versículos anteriores, menciona acerca de que prosigue al blanco y habla de la vida como un atleta. Y esa corona que se refiere es la corona que obtenían aquellos que ganaban una competencia. Si ustedes, algunos conocen o han visto los libros de historia, anteriormente a los deportistas que participaban o participan en los Juegos Olímpicos, hoy se les da una medalla. Anteriormente era una corona que era de hojas de olivo con perejil y no recuerdo qué otra cosa, y era una que les señalaba como vencedores. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: ustedes son lo que yo he obtenido al trabajar, porque así lo expresa el apóstol Pablo. Y posteriormente les empieza a citar consejos, porque Pablo sabe que pronto será removido. Y les dice: guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y él empieza a expresarle, porque él sabe que pronto va a ser quitado. Y lo que quiere es dejarle a la iglesia consejos para seguirse sosteniendo en medio de todo tiempo. Ahora, estos consejos dados por el apóstol Pablo son el deseo del Espíritu Santo de Dios para su pueblo. Porque no fue el apóstol Pablo que deseó plasmar esto, fue el Espíritu Santo de Dios que lo depositó en Pablo, y Pablo escribió, porque la escritura es atemporal. Estos mismos consejos que fueron dados para la iglesia de Filipos son los mismos consejos para la iglesia de Betel hoy, 8 de mayo del año 2022. ¿Sí? ¿Cuáles son estos consejos? Lo primero que dice Pablo es que dice en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad ¿qué? Estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero que el apóstol Pablo les dice es que se mantengan firmes. Pero mire la manera en la que el apóstol Pablo les dice: manténganse firmes. ¿En quién? En el Señor. Los primeros 3 versículos, usted va a notar que dice en el Señor. La única manera en que un creyente va a permanecer firme ante las adversidades o ante las tentaciones sin caer es si permanece en el Señor. ¿Sí? Y cuando el apóstol Pablo les dice manténgase firmes, está utilizando una palabra que tiene que ver con la que utilizaría un soldado cuando la batalla está más fuerte y cuando el enemigo se le viene con toda su fuerza y puede ganarle el miedo y puede ganarle la cobardía. Es esa palabra que está ocupando el apóstol Pablo, diciéndoles: cuando sientan los ataques del enemigo, cuando sientan que el mundo se les viene encima, cuando sientan que todo está en su contra, manténganse firmes, pero no en ellos, no en sus fuerzas, no en sus recursos, en el Señor. Pablo les estaba diciendo esto a la iglesia de Filipos porque él estaba preso. Él sabía que pronto iba a ser ejecutado. ¿Alguien sabe cómo murió el apóstol Pablo? Murió decapitado. Pablo murió decapitado. Ahora, no es lo mismo cuando usted no sabe cuándo va a morir que cuando le digan: ¿sabes qué? Imagínese un preso que está para ser puesto en la silla eléctrica
y que le dicen, ¿sabes qué? El 11 de mayo o 12 de mayo, 13 de mayo, 14 de mayo, y solamente está contando, eso lo puede enloquecer. Porque cuando una persona cae en ese estado emocional, puede literalmente, hermano, volverse loco. Entonces Pablo les está diciendo, cuando sientan que los problemas se le vienen encima y sientan que se pueden enloquecer y abrumar, manténganse firmes en el Señor. No desmayen. Yo sé que a veces, hermano, tenemos tantos problemas que lo más fácil pareciera que es mejor dejar de buscar a Dios. Cuando más problemas tengas, acércate más a Dios. Porque la única manera en la que tú vas a poder mantenerte firme, ¿sí? Es la única manera en que tú vas a poder tener valor para enfrentar lo que pueda venir a tu vida, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo lo primero que le dice a sus amados, sabía que se iban a enfrentar a persecución, sabía que ellos lo iban a echar al circo romano, donde eran devorados por las fieras. Antes, si ustedes sabían, existió algo que se llamó el circo romano. En el circo romano fue hecho para deleitar al emperador de Roma. Y en aquel tiempo, después de Cristo, entre los años 40 y después del año 70, hubo una gran persecución sobre los cristianos. Y muchos creyentes, pequeños y grandes, eran llevados al circo romano, donde habían leones, donde habían tigres, hambrientos. Y esos hombres y mujeres y niños eran aventados al circo romano. Y entonces las fieras eran soltadas. Y aquellos animales se venían encima y los desgarraban y los asesinaban. Pablo estaba teniendo todo eso en mente. Sabía que los amados de su corazón, los deseados de su corazón, tarde o temprano iban a enfrentar una situación que podría superar su fuerza. Por eso es que el consejo de Pablo hacia la iglesia de Filipos es: manténganse firmes en el Señor. Amado hermano, yo sé que ustedes como ovejas y como congregación, habrá un momento en su vida que tendrán que enfrentar cuando no esté el esposo, la esposa, papá, mamá, hijos, ni siquiera el pastor. Usted se va a enfrentar a momentos en los cuales parece que está solo y nadie más. Y el consejo es: manténganse firmes en el Señor. ¿Sí? No confíen en sus propias fuerzas. Recuerden que estamos enfrentando enemigos derrotados. ¿Sí? ¿Por qué Dios, por qué Cristo Jesús, teniendo el poder suficiente para destruir y aniquilar al diablo de una vez por todas, por qué no lo hizo? Podríamos tener muchas explicaciones, pero la razón que yo creo es para que nosotros pudiéramos adiestrarnos en la batalla espiritual. Amén. Así que usted va a tener problemas económicos, de salud, matrimoniales, familiares, personales. A lo mejor alguien esté batallando con la frustración, con la depresión, con la soledad, con el enojo. Usted en algún momento tendrá problemas. La escritura no nos oculta que no va a haber problemas. Al contrario, es una promesa bien maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y son promesas que a veces no queremos tomar. Pero esa promesa de nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: en el mundo tendré. A esa sí no la queremos tomar, ¿verdad? Dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué más dice? Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Usted tiene que mantenerse firme, hermano. Usted tiene que
fortalecerse en el Señor. ¿Sí? Usted tiene que hacer que el carácter provenga única y exclusivamente del Señor cuando tenga que enfrentar una batalla. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. La palabra que estaba utilizando ahí para mantenerse firme es como el soldado que está y ve que son mayores aquellos. Y que lo lógico sería que esté derrotado y que nadie lo juzgaría si pensó en su vida y salió huyendo. La palabra que está usando ahí Pablo es esa: en medio del calor de la batalla, y aun cuando más esté más recio, y aun cuando el enemigo se vea más grande, manténganse firmes. ¿En quién? En el Señor. ¿Sí? Mantengámonos firmes en el Señor. Amén. Un cristiano podrá resistir las tentaciones solamente si se mantiene firme en el Señor. ¿Sí? Un cristiano se podrá mantener firme en medio de las adversidades si permanece en el Señor. Pablo no está diciéndole a ustedes en lo que saben o en lo que son. No, en el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia: aprendan a ser dependientes del Señor. Amén. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es acerca de la unidad. Mire lo que dice ahí en el versículo 2. Dice: ruego ¿a quién? A Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Mire que vuelve a decir: en él. Hermanos, no hay unidad si no es a través de Cristo Jesús. ¿Sí? No, el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia, le estaba diciendo: pueden tener diferencias, pueden estar en algún momento en desacuerdo en algunas cosas, pero por encima de todo mantengan la unidad en el Señor. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia. Pero esta unidad solamente es posible a través de el Señor. Porque dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, Evodia y Síntique habían tenido algunas diferencias y como que no se llevaban. ¿Sí? Y como la iglesia de Filipos era la iglesia amiga de Pablo, les recordaba: recuerden que la unidad proviene de el Señor. Amén. Para que haya unidad en un matrimonio, tiene que estar el Señor ahí. Para que en una iglesia haya unidad, tiene que ser en el Señor. ¿Sí? Note que estas dos instrucciones están enfocadas que el que lo produce es el Señor. ¿Puede una iglesia promover o hacer programas de unidad, pero si no es el Señor que produce la unidad, no va a haber unidad? Tiene que ser la presencia del Señor que produzca unidad dentro de una iglesia, dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Una familia puede tener diversas formas de pensar, pero si el Señor está ahí, habrá unidad para buscar lo que es mejor para la familia. ¿Sí? Lo mismo es en una iglesia. Puede que yo esté en desacuerdo, no con la enseñanza, porque la enseñanza tiene que ser bíblica, apegada a Dios. Pero ay, que a mí me hubiera gustado que el color de la iglesia fuera fuchsia. Y como no le pusieron fuchsia, ya no voy a ir porque no hay unidad. Amén. Entonces, para que la hermana o el hermano no se vaya, voy a pintar de fuchsia. Al rato sale otro hermano que, ay, este color fuchsia. Tuviera bueno
un verde aguacate. Si no le pone verde aguacate, pastor, yo me voy de la iglesia. Y como yo quiero la unidad, ahora una pared verde, la otra fuchsia. ¿Sí me entiende? Porque yo lo que quiero es generar una unidad que no procede del Señor. Cuando procede del Señor, hay unidad. Porque hay madurez y hay crecimiento. Amén. Entonces, cuando hay unidad en el Señor, uno puede pasar por encima de algún desacuerdo, de algún malentendido. Por eso es que les estaba recordando el apóstol Pablo a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Que recuerden que están trabajando para un Señor, que no están jalando uno para un lado y otro para otro lado, sino que lo que están haciendo está enfocado en el Señor. Pablo les estaba diciendo y dándole este consejo: recuerden que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el Señor. Y en el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Habían sido de ayuda a Pablo. Y ahora a lo mejor algún malentendido las había distanciado. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted que a veces ya yo no sé por qué? ¿Qué le habrá hecho al hermano que no me habla? ¿Qué le habrá hecho a la hermana? Y antes se llevaban bien, eran uña y carne, por no decir otra cosa. Y de pronto se dejaron de llevar bien. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice: ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Él está enfocando que seas el Señor el que nos haga recordar. Porque dice Pablo: porque combatieron conmigo en el evangelio. Usted sabía que muchas veces estas situaciones han sido causa de separación en iglesias, en familias, en amigos, porque nos hemos olvidado quién es el centro de nuestra atención y nos hemos olvidado de tener un mismo sentir y nos hemos encargado de pensar que cada quien está construyendo un negocio, una empresa, cuando deberíamos de tener un mismo sentir. Amén. Entonces estos son consejos para la iglesia de hoy en día, que se mantengan firmes, la unidad ante todo. Pero dice en el versículo 4, y vamos a ir rápido. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Qué es regocijarse? ¿Qué entiende por regocijarse? Estar alegre. Ahora mire que Pablo, cuando escribió esto, estaba en una cárcel. Y Pablo les estaba diciendo a la iglesia: ante todo, mantengan el gozo en el Señor. Porque dice: regocijaos en el Señor. Note cómo empieza: manténganse firmes o estén firmes en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Regocijaos. Estas tres acciones tienen que proceder del Señor. La forma de la iglesia. Pablo había aprendido a estar gozoso, no porque estuviera en un lecho de rosas, sino porque su gozo provenía del Señor. Nehemías dijo: el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, el apóstol Pablo estaba diciendo:
en medio de todo, mantengan el gozo aun cuando estén en prisiones y aun cuando no tengan nada. El secreto está en que la felicidad no depende de cosas ni de lugares, sino de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, en medio de toda situación, mantengan el gozo. ¿Cómo es una persona gozosa, hermano José? Alegre, así como usted. Gloria al Señor. ¿O es una persona así? Estoy contento, hermano. Rebozo de alegría. Una persona contenta expresa con su rostro, sus palabras te expresan que está contento, ¿sí? Que está gozoso, aunque no tenga nada. Porque Pablo le estaba diciendo, regocijaos en el Señor. Que su gozo proceda únicamente de Dios, ¿sí? El detalle es que muchas veces nuestro gozo procede de las cosas materiales. Muchas veces nuestro gozo procede de nuestras emociones. Amén. El gozo cristiano es independiente de las cosas de la tierra, porque su fuente es Cristo. ¿Sí? Mire, dice, escribe aquí, si estamos con la persona ideal, cuando por ejemplo, estás con tu esposa, tu esposo, y tienes la posibilidad de irte a comer ahí a un restaurante, imagínese el hermano Foncho y su esposa, la hermana Terry, se van a comer allá a Rulos y se piden una mariscada. Y están contentos porque están comiendo rico. Pero quizás ese gozo no es el mismo cuando tiene que comer huevos sombrereados. Ustedes no saben lo que son los huevos sombrereados. Sí, sí lo saben. Pensé que era el único que me habían invitado. Pero cuando estás con la persona correcta, disfrutas el momento con lo que tengas. Cuando estás en el Señor, siempre disfrutarás del gozo porque estás con la persona correcta, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Es Cristo Jesús. Él es la fuente. Hay un canto que dice, no puede estar triste un corazón. No puede estar triste un corazón. Pero hay algo que no puede estar triste un... No. Si su gozo, oh, hermano, pero es que tengo emoción. Sí, hermano. Todos estamos constituidos de emociones, somos seres humanos. Pero como sé que mi gozo procede de Cristo, mi carne tiene que sujetarse. Y mi carne reacciona a la verdad de la palabra. David decía, bendice, alma mía. Él se estaba hablando a sí mismo. David le estaba diciendo a su alma, aprende a bendecir, aprende a alabar, no olvides. Y estaba hablándole a su carne porque estamos constituidos de espíritu, de alma y cuerpo. A veces el espíritu quiere alabar, pero ¿qué cree? Que la carne no quiere. Es ahí cuando el espíritu renovado tiene que tomar control de la carne y la carne tiene que aprender a alabar y adorar a Dios. Cuando entendemos que el gozo nuestro no procede de las cosas materiales, sino que procede del Señor, entonces, aun cuando mi cara quiera tener una cara larga, necesito sujetar mi carne y hacer que el gozo del Señor sea mi fortaleza. ¿Sí?
Por eso el apóstol Pablo es que le está dando estos consejos a la iglesia. Regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Está afirmando. ¿Por qué? Porque sabía Pablo que iban a haber días difíciles. Días donde a lo mejor humanamente no podría existir el gozo. ¿Sabía usted que a veces la gente que no conoce a Dios no entiende por qué los cristianos, cuando alguien se muere, hasta cantamos coros de júbilo? La gente espera que uno esté y llegan a un velorio cristiano y hay coros y hay cantos y hay algunas que otras risas y dicen, ay, qué irreverente eso. No, ¿por qué? Porque aunque tenemos una tristeza momentánea, tenemos una esperanza, que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Esa es la razón por la cual es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque mi gozo no procede de mí, sino procede de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así que en medio de todo, usted y yo podemos alabar a Dios. Mire lo que dice de Filipenses 4 en el versículo 10. El apóstol Pablo aprendió esto. Dice, en gran manera me gocé. ¿En quién? De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues sé que cualquiera que sea mi situación. Ahí estaba expresando él por qué estaba contento, cualquiera que fuera su situación, porque el gozo de Pablo procedía del Señor. Y siga leyendo el siguiente versículo, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para ser necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, todo lo que ocurría en la vida de Pablo, su fuente era Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, sé tener hambre y sé estar saciado. Hay personas que tantito le da hambre y no han comido y se ponen de mal humor. ¿Sí? Hay gente que si no come se pone de malas. Ahora imagínese si viene una persecución y tiene que ir allá, ¿cómo? Ya está renegando de Dios. Y yo no sé para qué le hice caso, para qué me metí a la iglesia y qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha entendido que el secreto del cristiano, todo lo que tiene que ver con su vida, debe de proceder del Señor. ¿Sí? Usted identifica a un cristiano muchas veces a una persona que no está conectado con el Señor, está feliz cuando tiene harto dinero. Pero cuando no tiene nada. ¿Por qué? Porque ha aprendido que su felicidad procede de lo que tiene en la cartera, en la cuenta. Pero cuando entendemos que todo nuestro gozo procede del Señor, nuestra vida tiene que cambiar. ¿Sí? Es cierto que a veces parece que estaremos molestos, pero es ahí cuando nosotros tenemos que aplicar la palabra. ¿Sí? Porque la Escritura dice que no seamos solamente oidores, sino, ¿cómo puede un hombre o una mujer combatir la depresión? ¿Qué es la depresión? Tristeza, ¿qué más? Soledad, desánimo. ¿Cómo puede combatir un creyente? Porque hay creyentes, hay personas en las iglesias que lamentablemente padecen de esos estados emocionales. ¿Cómo puede una persona salir de esa condición? Sabiendo que su gozo procede de Cristo. ¿Sí? Que solamente procede del Señor. Amén.
Sigamos leyendo. Número 5. Dice, vuestra gentileza, ¿qué? El Señor está cerca. ¿Cuántos saben que el Señor está cerca? Amén, amén, amén. Ahora, dice, vuestra gentileza. ¿Qué es para nosotros gentileza? Amabilidad, buenas obras. ¿Qué más? Amabilidad, buenas obras, humildad. ¿Qué más será gentileza? Amabilidad, buenas obras, humildad. ¿Qué más dice? Vuestra gentileza sea ¿qué? De todos. Ahora, fíjese que si usted imagina, Pablo está en una prisión. Pablo no está en un hotel, como los apóstoles de hoy en día que quieren que los invitan y que quieren hotel. Pablo estaba en una prisión por predicar el evangelio. Pablo en medio de la prisión dijo, manténganse firmes. Pablo en medio de la prisión dijo, tengan un mismo sentir en el Señor. Pablo en medio de la prisión dijo, regocíjense. Y Pablo en medio de la prisión dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y es que esta palabra gentileza en el griego es una de las palabras más difíciles de traducir. No se ha encontrado una traducción que pueda expresar abiertamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Es una palabra griega, es epieikes. Y algunas versiones han traducido como comprensivo, considerados, ¿sí? La versión hispanoamericana de 1916 y la Reina Valera de 1989 amplificada traducen esta gentileza como amabilidad, ¿sí? Y hay otras que han traducido como cortesía, como buena educación, como gracia. Ahora se los quiero explicar. Esta palabra que Pablo ocupa ahí es una palabra que su enfoque principal tiene que ver con justicia y algo mejor que la justicia. Con justicia y algo mejor que la justicia. Esta palabra tiene que ver con no apegarse a la ley. Y se explica de esta manera. El enfoque de esta palabra se explica de esta manera. Un ejemplo. Hay un ejemplo. Dice, un profesor tiene 2 alumnos. Sus 2 alumnos son buenos alumnos, responsables, ¿verdad? Asisten a clases, cumplen con sus tareas, son educados, son buenos. Llega el momento en el cual los alumnos hacen su examen, realizan su examen. Los 2 realizan el examen. Pero cuando el maestro está corrigiendo los exámenes, un alumno saca 80% de buena calificación, mientras que el otro alumno saca solamente el 50%. El profesor sabe que el alumno que sacó el 50% de calificación perdió un familiar y que no estuvo concentrado en su examen, porque perdió un ser amado, estuvo en todo lo que se conlleva, y entonces el maestro tiene que decidir hacer lo justo o algo más que justo. ¿Por qué? Porque lo justo dice es que, bueno, el examen dice que tú sacaste 50 y debes de quedarte con. Pero yo he visto que eres un alumno y que esta semana tú tuviste una semana difícil. La gentileza o esta palabra es que a ese 50
le sube de calificación. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque pone atención en las cosas que orillaron a ese resultado. ¿Sí me explico? Por eso dice que es algo más allá de la justicia. Por eso es que no hay una traducción real, o sea, que pueda poner el contexto de esta palabra. ¿Por qué Pablo estaba diciendo vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Porque el cristiano en muchas ocasiones tiene que ocupar la justicia y apegarse a la justicia, pero en muchas otras ocasiones tendrá que ver más allá y decidir tener un criterio diferente. Cuando Jesús le trajeron a la mujer que fue hallada en pleno acto de ¿qué? ¿Qué dictaba la ley? Que la apedrearan. La ley dictaba que ¿y qué hizo Jesús? Jesús expresó esta gracia, esta gentileza. ¿Sí? Y empezó a decirle, bueno, ustedes quieren que yo la apedree. ¿Y qué cree que hizo Jesús? Si voy a ocupar el mismo criterio con una, lo voy a ocupar con... Y empezó a escribir sus pecaditos ocultos. Y desde el más viejo. Porque le dijo, si quieren que yo haga esto con ella, lo tendré que hacer también con ustedes. Porque Jesús conocía a los hombres. Pero le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Por qué Pablo hacía esto? Porque Pablo, aún en la prisión, aún cuando era tratado mal, si alguien tenía que escuchar el evangelio, él le hablaba. Y si tenía que ayudar a alguien, lo ayudaba. Se lo mereciera o no. Pablo le decía a la iglesia, miren, ustedes tendrán que ocupar de gentileza. Y vuestra gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres. ¿Sí? Por eso es que en la idea de esta palabra es que es justicia y algo mejor que la justicia. ¿Sí? Es algo que dice, bueno, la ley dicta esto, pero necesito ver más allá. ¿Sí? Por eso es que el creyente, amado hermano, su conducta muchas veces no es entendida por las personas. ¿Sí? Y es ahí, y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, les estaba dando este consejo para que no cayeran en que si esto hay que hacerlo, sino que aprendieran a ver más allá. Como decíamos, cuando el cristiano tiene que ocupar la justicia, tiene que ocuparla, no desvirtuarla. Pero cuando tiene que entender o ocupar un criterio, ¿sí? Tiene que ser un criterio que sea equilibrado. Amén. Eso es lo que significa gentileza. Si te vas a pegar a algo, a veces a la justicia, a veces tienes que empezar y no puedes tú ser parcial. Tienes que tratar a todas las personas de manera imparcial, con un corazón completamente diferente, tanto al creyente como al no creyente, porque eso es una característica del cristiano. Es una característica del creyente. ¿Sí? Eso es gentileza. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos
todos los hombres. ¿Y qué entendemos de todos los hombres? De los de adentro y de los de afuera. Amén. Y sigamos. Dice, y mire qué más le dice al apóstol Pablo, versículo 6. Por tanto, dice, por nada, si no sean conocidas, por nada estáis ¿qué? ¿Qué será estar afanoso? Preocupado. ¿Qué otro consejo le da el apóstol Pablo a la iglesia? No estén preocupados. ¿Sí? Por nada estéis afanosos. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice que no estemos afanados también. Entonces dice, por nada estéis preocupados, afanosos, temerosos. ¿Sí? Dice, por nada estéis afanosos. Pero nos da un consejo para no estar afanosos, para no estar preocupados. ¿Cuál es ese consejo? ¿De qué manera podemos dejar de estar preocupados? ¿De qué manera podemos dejar de estar en temor? ¿Cuál es la clave para no estar en esa condición? Llevar todas las peticiones en la oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, hermana, la única manera de quitar ese miedo, de quitar esa preocupación, es doblando rodillas y llevando toda petición delante de Dios con toda oración y ruego. Pablo sabía que en algún momento iban a sentirse afanosos. Pablo sabía que en algún momento iban a sentir miedo. Pero Pablo les dijo, para que eso se quite de su vida, vayan a orar y lleven todas las peticiones y pónganse a orar y a rogarle a Dios. ¿Cómo puede un cristiano tener esa paz? Porque después dice, y la paz. A través de la oración. ¿Sí? Cuando tú te sientes preocupado, que no te alcanza el dinero, que el negocio está yendo mal, que tu matrimonio, que esto, que el otro, y que estás preocupado y que caminas y que vas de allá para acá y te levantas 2, 3 de la mañana y no puedes dormir y ya te comiste las uñas, se te está cayendo el cabello, ya no puedes ni comer, te estás adelgazando, te estás enfermando y ya no sabes qué hacer. Cuando eso venga a tu vida, solamente hay algo que puedes hacer: ve a orar. ¿Sí? Pablo le estaba diciendo a la iglesia, por nada estéis, por nada, que nada les preocupe. Y si algo les llega a preocupar, y si algo les llega a afligir, y si algo les llega a amedrentar, vayan y lleven toda petición a Dios en oración y ruego y denle gracias por las peticiones que Él les va a responder. ¿Sí? ¿Cómo un cristiano puede conseguir esa paz? Porque el siguiente versículo dice, y la paz. ¿Cómo puede un cristiano obtener esa paz? A través de la oración. Porque ese es el resultado de la oración. Ese es el resultado. Porque el versículo dice, y la paz de Dios, no una paz humana, no una paz pasajera, no una paz que viene de estar ahí sentado sin hacer nada. No, esa paz solo proviene cuando tú has derramado tu corazón en la presencia del Señor. Pablo sabía que cuando él iba a ir a ser decapitado, él llevaba paz. Estaban sus emociones, pero sus emociones se sujetaban. ¿Por qué? Porque él había aprendido a estar en comunión continua con Dios. Pablo dijo, orad sin cesar. Pablo oraba en todo tiempo. Cuando un creyente ora en todo tiempo, no importa lo que enfrente, siempre tendrá paz. El resultado de la oración es la paz de Dios.
Note cuando un cristiano no ora. Lo primero que te dice, no sé qué hacer. Y cuando usted escucha a un cristiano hablando de esa manera, es que no está orando. Amén. Porque cuando un cristiano ora, dice, hermano, estoy preocupado, pero estoy orando y confío en el Señor. Sé que Él me va a dar la fuerza, sé que Él me va a dar la salida. Yo sé que Él está conmigo. Y usted escucha a esa persona, ese hombre o esa mujer expresarse y tiene una paz y una firmeza que no lo obtuvo viendo películas en Netflix, que no lo obtuvo viendo el Facebook, el YouTube, que solamente lo obtuvo pasando tiempo suficiente en oración. Ese es el resultado de la oración. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, aprendan a orar. Y es el consejo del Espíritu de Dios para la iglesia de hoy. Aprendan a orar siempre. ¿Tendrán problemas? Sí. ¿Tendrán adversidades? Sí. Manténganse firmes. Mantengan la unidad. Mantengan el gozo. ¿Sí? Sean gentiles siempre. Por nada estén afanosos, que el COVID-19, el 20, el 25, que la inflación, que si la cuarta transformación o la tercera o la octava, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino más bien sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Y la paz de Dios, que sobrepasa, que está más allá de todo entendimiento, esta guardará. Y la palabra guardar ahí tiene que ver con la acción que hacían los centinelas que estaban a la afuera de la ciudad cuidando la ciudad. Los ciudadanos adentro estaban seguros porque sabía que había alguien que los... ¿sí? Eso es lo que logra la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa, guardará. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Dónde te sientes afligido? En tus pensamientos y en tus emociones. Él te va a guardar tus pensamientos y Él guardará tus emociones, pero solamente a través de la oración. Amén. Entonces Pablo, para ir concluyendo, Pablo le estaba hablando a esta iglesia. Empezó diciéndole, mis muy amados y deseados. Pablo sabía que no iba a estar con ellos siempre. Hermano, estos consejos nos ayudan a nosotros hoy en día. Usted quiere crecer, lleve a cabo los consejos de la palabra de Dios. Hay gente que ha escuchado mucho en la iglesia y ha puesto muy poco en práctica la palabra de Dios y nada más no avanza. Pero he conocido de hombres y mujeres que tantito han llegado a los pies de Cristo y han creído a la palabra y la viven y la aplican y han avanzado y han crecido y han visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Aquel que le crea a Dios y obedece la palabra de Dios va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Estos consejos están vigentes hoy en día para el que quiera tomarlo, el que quiera hacerlo. ¿Te preocupa algo? Ve a orar. ¿Estás desanimado? Que el gozo del Señor te fortalezca. Sigue siendo una persona buena en medio de toda dificultad. Amén. Esos son consejos para la iglesia de hoy en día. Mantengámoslo. ¿Sí? Y yo le voy a animar que lea toda la carta de Filipenses, una carta muy hermosa. Y vamos a ir concluyendo con Isaías 26, versículo 3. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, iglesia? Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Santo es el Señor. Isaías 26. ¿Qué dice el versículo 3? Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, tú guardarás en completa paz, perfecta paz. Hermano, hermana, aprenda a orar. Cultive una vida de oración. ¿Sabe por qué el índice de ansiedad ha crecido en la vida del cristiano? Porque ha descuidado el lugar secreto, la oración. Ahí van al psicólogo, no porque los psicólogos, hay psicólogos cristianos, pero un creyente no necesita un psicólogo. Tiene al médico de médicos. ¿Sí? ¿Sabe por qué están ansiosos? Porque tienen que tomar pastillas para dormir, porque han descuidado la oración. ¿Sí? Porque tienen hasta problemas estomacales, que la gastritis, la colitis, de tantos nervios, que el té de tila, de boldo, de no sé qué tanto. Porque han descuidado la oración. Cuando alguien descuida la oración, todo esto le va a afectar. Imagínense si Pablo no fuera un hombre de oración, o no hubiera sido un hombre de oración, ¿cómo iba a enfrentar todo lo que enfrentó? Naufragó, fue apedreado, fue dejado por muerto, abandonado. Le mordió la serpiente. Imagínense si Pablo hubiera sido un cristiano de eso. A la primera se va. Pero Pablo aprendió a ser un hombre de oración. ¿Sí? Y esos consejos se los dejó a la iglesia. Y son los consejos que el día de hoy debemos aplicar. ¿Cuáles son los consejos? Mantenernos firmes. ¿Sí? ¿Qué más? Mantenernos unidos. ¿Sí? Mantenernos gozosos. ¿Sí? Ser gentiles. ¿Sí? No estar afanosos, preocupados. ¿Sí? Llevar toda petición en oración y la recompensa vendrá. ¿Cuál es la recompensa? La paz de Dios. Amén. Así que, hermano, ahí está el secreto explicado en las Escrituras. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa hora de la tarde y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y yo le voy a invitar a que aplique todos estos consejos